Segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es verdad, o sea, no es un asunto del que quiere ni del que corre, sino que es del cual el Padre tiene misericordia. Nadie puede forzar a que venga una profecía y luego su interpretación privada lo lleve a ser una secta y de ahí lucre monetariamente y con el poder sobre las personas. Eso es lo que ha corrompido al cristianismo durante los últimos, por lo menos, 17 siglos o 16. Corrompidísimo por el dinero y por el poder social que alcanzan al someter a los feligreses, como dividiéndolos entre clérigos y laicos, lo cual en Apocalipsis dice que el Señor aborrece ese sistema. Ya lo veremos en su momento. Así pues, nuestro podcast no pretende dinero, ni monetizando de YouTube, ni con superchat de los oyentes, ni siquiera daremos una tarjeta para que la gente deposite ahí, para nada. Nosotros somos personas que trabajamos, tenemos nuestras profesiones, nuestros negocios, nuestros trabajos, y no buscamos dinero, lucrar con las cosas de Dios, porque entonces se nos cierra el fluir del Espíritu, como está cerrado en las denominaciones y en los grupos libres y en la religión. Las religiones, pues, cristianas, está lleno del mundo de eso. Este podcast, pues, pretende hacer la diferencia hablando exclusivamente de las Escrituras, sin temor a que nos dejen de pagar, porque no pretendemos eso. No estamos condicionados para quedar bien con alguien o con algunos. Nada de eso, sino que queremos hablar específicamente lo que viene escrito en el Sagrado Texto, que por cierto es sumamente complejo para interpretarse, porque está lleno de parábolas, hipérboles, metáforas, alegorías, tipos, sombras, figuras, inferencias, referencias, alusiones. Está lleno de todo ello, desde Génesis hasta Apocalipsis. Son más una treintena de autores que utilizó el Espíritu para escribir el Sagrado Texto, los cuales la mayoría de ellos no se conocieron entre sí, y sin embargo están hablando de un mismo tema armónico. Las Sagradas Escrituras tienen como principal personaje nada más y nada menos que a Dios mismo, su ente divino, su ente santo, su naturaleza, y obviamente su propósito eterno. Este es el hilo conductor de todas las Escrituras para poderlas interpretar, conociendo cuál es el propósito de Dios y todo lo que nos permite saber acerca de su personalidad divina, de su mismidad intrínseca, su intimidad de sí mismo, de su ente santo, ya que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, nosotros nos proponemos hurgar exhaustiva y reflexivamente en el Sagrado Texto para encontrar no la lógica, porque con Dios nada es lógico, todo es por fe, pero sí un orden secuencial de cómo nos va revelando desde Génesis, Apocalipsis, por líneas directas de investigación que hemos aprendido a llevar. Por ejemplo, desde el Cordero en Génesis, que sacrificó Abel, hasta el trono de Dios y del Cordero. Esa figura del Cordero, que es el Señor Jesucristo, atraviesa, es transversal a todo el Sagrado Texto, y aún después del Sagrado Texto, porque queda como estatuto perpetuo la figura del Cordero inmortalizado en el trono de Dios y del Cordero, cuando estemos ya finalmente todos en la Nueva Jerusalén, que son los nuevos cielos y la nueva tierra, que no es nada físico, nada material, nada energético, es otra índole, otra muy diferente
a lo que aquí tenemos y que quisiera mucha gente que se continuara, pero no es así. Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es decir, cosas que nunca se las pudo ni siquiera imaginar. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Sí, así es. No hay nada de objeto material en el ámbito divino, en el ámbito del espíritu. Es inexplicable para nosotros de acuerdo a los pobres y débiles rudimentos de nuestro intelecto y de nuestra percepción en general, que no es con el espíritu, sino con el alma. Es muy distinto esas dos entidades, aunque a la distancia parecen lo mismo, pero no, son sumamente diferentes. El espíritu solamente está vivo en aquellas personas que se han convertido. Acordémonos que en la caída del hombre, el espíritu humano murió como una protección para que Satanás no lo pudiera dañar, y se concretó a mortificar al alma humana con una serie de enfermedades psicológicas que hasta la fecha tenemos por doquier, ¿sí? Con una serie de defectos de carácter que han llevado al hombre a la autodestrucción y están llevándolo, continúan llevándolo. Guerras, homicidios, latrocinios, en fin, toda la parte maligna, malévola de la naturaleza humana está inspirada en la amalgama que se formó entre la naturaleza humana caída y la naturaleza diabólica de Satanás. Esas dos entrelazadas formaron un nuevo ente maligno, al cual la escritura no le llama ni el hombre caído ni Satanás, sino que le llama el error, en griego el pecado, como viene en Romanos. Así que el hombre quedó pues atrapado en ese yugo desigual entre su naturaleza humana caída y la naturaleza maligna de Satanás, de tal manera que a la fecha no se sabe cuándo actúa una y cuándo actúa la otra. Las guerras, los latrocinios, como estábamos diciendo, toda la parte malévola del ser humano, no se sabe si está inspirada por Satanás o ya es el hombre mismo o los dos. Como quiera que sea, las dos naturalezas realizan actividades malignas. Esas actividades se les llama los pecados en plural. El pecado en singular es la fusión de las dos naturalezas malignas caídas en el universo. Ese es el pecado en singular, cuya paga es la muerte. Por eso el Señor Jesucristo vino y pagó esa deuda que teníamos para con la justicia divina al morir en la cruz. Pero los pecados, que son las detracciones particulares que cometemos debido a que está el hombre en pecado, en error, haga o no haga algo, el hombre está en pecado. De hecho, es una ley, la ley del pecado y de la muerte, como viene en Romanos. Y dice Pablo que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes que operan en los convertidos, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2-4. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Andamos conforme al Espíritu desde que el Señor
tuvo a bien convertirnos. Se volvió a prender nuestro espíritu, le volvió a dar vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo primero que realizó el Señor, nuestro Dios, al convertirnos, es darnos vida en el espíritu, porque no la teníamos. Y la principal necesidad de un muerto es vida, es vivir. Por eso lo primero que nos da es vida en nuestro espíritu. Y a partir de ello nos fusiona, nos une con Él mismo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y empieza a operar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos cambió de ley. Estábamos en la ley del pecado y de la muerte, y ahora estamos en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la maravilla de la conversión, por la cual nuestro espíritu, ahora ya vivificado, indaga diligentemente aún en lo profundo de Dios, como haremos a lo largo de este podcast, que aquí tenemos a bien iniciar, dando pues espacio también a que cualquier persona nos mande audios, no textos, sino audios de WhatsApp de máximo 2 minutos, para que establezcamos un principio de mutualidad entre todos los hermanos. Quien quiera participar lo va a poder hacer aquí con nosotros. Próximamente vamos a dar el teléfono, el número del WhatsApp, para que por ahí se comuniquen exclusivamente con audios.